Amén. Amén, varón. Amén. Dios lo bendiga mucho, pastor. Amén. Dios lo bendiga mucho, pastor Alvarado. Dios bendiga a Daniel Santana, ¿verdad? Ministro que en esta hora nos concede este lugar, ¿verdad? Por la misericordia y la gracia de Dios. Y procuramos serle bendición a cada vida que va a escuchar en esta hora. Dios bendiga, ¿verdad? Ese ministerio, Radio Camino de Santidad. Y a cada ministro que por el lugar se expresa procurando ser de bendición. Así que damos gracias al Señor que hasta hoy pues nos ha guardado y nos mantiene perseverando en fe, ¿verdad? Reconociendo que no hay nada más bonito que la presencia de Dios, que no hay nada más bonito que estar peleando camino a la vida eterna. Así que agradecemos al Señor de una manera especial, sobre todo que es el que nos guarda, el Espíritu Santo. Agradecemos la oportunidad, ¿verdad? La emisora Radio Camino de Santidad. Dios los continúe bendiciendo, ¿verdad? Y que Dios se siga glorificando a través de esa página. Amén. Así que ese es el número para los que quieran guardarlo, 701-719-7210, 701-719-7210. Amén, para los que quieran escuchar vía teléfono. Así que le enviamos un abrazo fraternal de Puerto Rico, hermanos unidos en Cristo, Humacao. Este es su hermano y amigo en la fe, Jonathan Bellón. Así que vamos a gozarnos en esta hora. Vamos a estar considerando el tema: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Es una pregunta que le hicieron a Jesús. Le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y vamos a considerar San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 35 al 41. Amén. Así que haremos una corta oración, ¿verdad? Encomendándonos al Señor, ¿verdad? Que tome el control, ¿verdad? Que quite de nosotros todo intelecto humano, toda sabiduría humana, y que se glorifique en esta hora, siendo de bendición a las almas, reconociendo que hay una guerra espiritual desatada y solamente los valientes alcanzarán el reino de los cielos. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y de toda honra, te doy gracias, Dios mío. Te doy gracias por rescatarme de una vieja y vana manera de vivir. Te pido que me ayude por el poder de tu Espíritu Santo a perseverar hasta el fin. Ayúdame a confiar cada día más en ti y ayúdame a ser de bendición a cada vida que escuchará este mensaje. Padre, te pido que glorifiques tu palabra como lo has hecho desde un principio. Sana a través de ella, Dios mío. Bendice al que necesita una palabra de vida en esta hora, Dios mío. Nos ponemos en tus manos reconociendo que fuera de ti nada podemos hacer y que todo es hecho por ti y para ti. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra y por cada hermano en esta hora. Glorifica tu nombre, Dios mío. Toda gloria y toda honra es tuya, y esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Consideramos versos 35 al 41, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 35 al 41. Leemos para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús e Hijo, y en presencia de su hermoso Espíritu Santo. Amén. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Le dijo Jesús, si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Bendito sea el nombre de Cristo. Hablamos de un ciego que había sido sanado, ¿verdad? De la vista, uno que había sido ciego de nacimiento, y Jesús lo sanó. Pero a causa de Jesús sanarlo, pues ya eso le trajo problemas. ¿Por qué? Porque al él testificar de Jesús, y había un pueblo que no quería que se hablara de Jesús, había un pueblo que decía que conocía a Dios, pero un pueblo que rechazaba a Jesús, y este ciego a ser sano se puso a hablar de Jesús, a testificar de Jesús, y eso les molestó. Y este ciego fue expulsado de la sinagoga. Por eso el verso 35 Jesús empieza hablando. Oyó Jesús que lo habían echado fuera, lo habían botado de la sinagoga. Y esto por causa de Jesús, por causa de que él testificaba de que Jesús era un hombre de Dios porque lo sanó. Y lo echaron fuera, pero hallándolo Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? O sea que la voz del Hijo del Hombre, la voz de Dios por medio de Jesucristo mismo, le habló y le dijo si creía en él. Pero él, al no conocerlo, respondió él y dijo, ¿y quién es, Señor,
para que crea en él. O sea, que él reconocía que ese hombre que le hablaba, que había hecho un bien en él, le estaba hablando la verdad y le estaba diciendo la necesidad que él tenía de conocer en el Hijo del Hombre, al Hijo del Hombre. Jesús le dijo: lo has visto, el que habla contigo, él es. Este hombre era ciego, literalmente primero fue ciego, pero al recuperar la vista por medio de aquel que vino a darle vista a los ciegos, este hombre habló con él. Jesús le dijo: lo has visto, el que habla contigo, él es. Entonces este hombre estaba escuchando la voz del Salvador y él dijo: creo, Señor. ¿Ves? Creyó, ¿ves? Se movió en fe. Pero dijo, y le adoró. Esta es la verdadera reacción del que es libre. La verdadera reacción del que cree son adoradores. ¿Ves? Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y todo aquel que es libertado de una vana pasada manera de vivir, todo aquel que recibe salud, todo aquel que recibe libertad, siente en su corazón el anhelo de adorar a aquel que le hizo libre. Por eso aquel ciego dijo: creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo: para juicio he venido a este mundo, a fin de los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. ¿Qué quiso decir el Señor con esta palabra? ¿Ve? En un momento él dijo: yo he venido para juicio, he venido al mundo. ¿Ve? También ya el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué? Porque ya se cumplió una palabra en él, cuando él dijo: consumado es. Y hoy en día están los que son libres por medio de la palabra, y hoy en día están los que son esclavos a causa de su misma ceguera, a causa de su misma incredulidad. Por eso él le dijo: para juicio he venido a este mundo, a fin de los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, ¿quiénes son estos que ven, que dicen que ven y son cegados? Estos son los que van ignorando la voz de Dios. Sabemos que cuando él habla la parábola de la semilla, unos recibieron la palabra con gozo, pero vino la prueba, la tribulación, vino los afanes del mundo, serias diversidades de cosas que suceden al hombre mientras vive en el mundo, y eso hace que la palabra de verdad se ahogue, y entonces ellos se apartan o dejan de dar fruto. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de aquel que lo está llamando, no escuchan con un corazón dispuesto. Lo que le sucedía a estos fariseos, oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Le dijo Jesús: si fuerais ciegos no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Entonces hay un pecado bien grande que todavía hay en el corazón de muchos. ¿Cuál es este pecado? Los que no reconocen que necesitan de Jesús, los que no reconocen que día a día necesitan limpiarse, los que no reconocen que necesitan vivir humillados debajo de la mano poderosa de Dios para que Dios los guarde, los que no reconocen que lo que tienen lo tienen porque Dios se lo ha dado, los que no reconocen que nada merecen, los que no reconocen que son pecadores. Todos estos son ciegos. Los que no reconocen que necesitan un Salvador, los que no reconocen que toda gloria y que toda honra es de Dios, estos son ciegos. Y ellos negaban a Jesús, y ellos no creían que Jesús venía de Dios, aún dándole vista a un ciego que era ciego de nacimiento. ¿Ve? Por eso le digo: si fueras ciego no tendrías pecado, ¿ve? Pero porque decís vemos, vuestro pecado permanece, porque no reconocían su condición. Cuando vemos a la voz del Señor hablando por medio del profeta Jeremías, en el verso 23 del capítulo 9 de Jeremías, dice: así dice el Señor, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría. Entonces esto es una manera de ser ciego. Cuando Dios nos da cierta sabiduría y nosotros hacemos alarde de esa sabiduría y no reconocemos que es Dios el que nos la dio y no vivimos humillados de Él, delante de Él, que es de quien procede la verdadera y pura sabiduría, entonces nos estamos haciendo vanos. ¿Ve? Estamos apoyándonos en nuestra propia prudencia. ¿Ve? Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Por eso le dice el Espíritu, por medio de Jeremías, el Espíritu de Cristo hablaba y decía: no se alabe el sabio en su sabiduría. Y hoy en día vemos esto, tanta gente alabándose por su sabiduría, por su reconocimiento, ¿ve? Por lo que han logrado, ¿ve? Humanamente, por lo que han estudiado, ¿ve? Y si alaban, estas personas no conocen al Señor, ¿ve? Porque no tienen esa humildad, no le dan el mérito, la gloria que el Señor se merece, como en aquel tiempo aquellos fariseos no se la daban a Jesús.
Viendo que Jesús sanaba, viendo que Jesús se comportaba ayudando al prójimo, se comportaba haciendo el bien, viendo que Jesús, ¿verdad?, mostraba la gloria de Dios, aún así no querían reconocerle. Y por eso Jeremías también dice, ni se alaba el valiente en su valentía. Entonces esta gente que están a punto de entrar en ceguera, son muchos que solamente reconocen lo que están haciendo para el Señor, pero se alaban más ellos mismos que al Señor. Eso lo vemos hoy en día. Vemos muchos ministros que solamente hablan de lo que han logrado. Oh, yo he hecho, y hablan todo lo que han hecho y se exaltan a sí mismos como si fueran grandes hombres valientes de Dios, pero no se están dando cuenta que toda gloria y toda honra es de Dios, que el que los tiene trabajando para el Señor es Él. Ve que todo lo que han logrado, Dios te bendiga, Ivonne, todo lo que han logrado, lo han logrado porque el Señor le ha permitido. Y dice en Jeremías, ¿verdad?, ese verso 23 del capítulo 9, ni se alaba el valiente en su valentía, ¿ve?, ni se alaba el rico en su riqueza. Sabemos que le habla a una iglesia que dijo, que la iglesia decía que era rica. Y el Señor le dijo, pero tú eres pobre, ¿ve?, porque hay una riqueza que es todo lo que viene en el Espíritu. Hay una riqueza que es cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios. Cuando todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Cuando todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para darle toda gloria y toda honra a aquel que nos hizo libre, ¿ve?, y no lo hacemos como para nosotros, ¿ve? Esas son las riquezas de lo alto, ¿ve? No hagamos tesoros en los cielos donde el orín y la polilla corrompen, no hagamos tesoros, no hagamos tesoro en la tierra, sino tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos tesoro en el cielo? Cuando procuramos hacer la voluntad del Padre, cuando procuramos siendo perfeccionado para toda buena obra, reconociendo cuál es la perfecta voluntad del Padre. Ahí es donde nosotros vamos haciendo riqueza. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Y dónde está nuestro corazón? En hacer la voluntad del Padre. Por eso dice, si no, alábese en esto el que se haya de alabar. Estos son los que son ricos. ¿Ve? Alábense en esto, en entenderme y conocerme. ¿Ve? Hay un pueblo que perecía, ¿ve?, por falta de conocimiento. ¿Ve? Porque no entendían al Señor, porque no lo conocían. ¿Ve? Dice, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Y esto era lo que estaba haciendo Jesús cuando le daba vista a los ciegos. ¿Ve? Estaba haciendo justicia, estaba haciendo misericordia en la tierra. Por eso cuando el Señor habla, ¿verdad? Cristo mismo habla en el capítulo 10 de Juan, el verso 14, ¿verdad? Cuando Él habla del buen pastor, que Él era el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor, el verso 14 del capítulo 10. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen. ¿Ve? Él hablaba que las ovejas de Él lo reconocían, y ese ciego, cuando recibió la vista, lo reconoció y le adoró. ¿Ve? Así nosotros debemos de vivir una vida en adoración si reconocemos que verdaderamente nos ha hecho libres. El verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano, porque siguen la voz del Señor, porque conocen su voluntad. Como dice el verso 4 también de ese capítulo 10 de Juan, cuando dice, cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ella. ¿Ve? Porque ese es el precursor, Cristo, el que va al frente. ¿Ve? Como se dio primero por nosotros y nosotros vamos como ovejas, procurando hacer su voluntad. Dice, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. ¿Ve? Conocen su voz. Él dijo, las mías me conocen, yo las conozco y me siguen. ¿Ve? Entonces los que lo siguen, pues no son vanagloriosos, no se alaban en su valentía, no se alaban cuando Dios los prospera, no se alaban cuando Dios les da sabiduría, sino que toda gloria y toda honra se la dan a aquel que se la merece. Bendito sea el nombre de Cristo. Y tenemos que entender esto porque por los tiempos malos que vivimos. Tenemos que entender el tiempo porque el corazón del hombre, si no lo guardamos, si no lo cuidamos, está expuesto a dañarse. Por eso es cuando habla en Habacuc de la visión, dice, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Entonces vemos tantos ministros orgullosos. Eso era lo que eran estos fariseos, eran unos orgullosos. Por eso ellos decían, nosotros somos de Moisés, y otros decían, nosotros somos de Abraham. ¿Ve? Porque ellos lo que tenían dentro era el orgullo de ellos mismos. Por eso a ellos les gustaba el buen vestir, por eso les gustaba ser vistos por los hombres. Pero los verdaderos hombres de Dios viven para Dios. No les interesa ser vistos por los hombres, sino que el nombre de Dios
sea glorificado, sino que las almas vengan a los pies de Cristo, sino que aquellos que son ciegos vean. Eso es lo que quiere el hombre de Dios, que Dios liberte, ve, que el nombre de Dios sea santificado en la tierra. Quieren ser luz, ve, quieren ser la sal de la tierra. Ese es el primer anhelo de los que son libres, ve, de los que son de Dios. Y Jesús le decía a estos fariseos: si fuerais ciegos, no tendrías pecado, pero ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y esto era lo que siempre sucedía con ese pueblo, y aún sucede con muchos pueblos que no quieren escuchar la voz, y al no escuchar la voz permanecen ciegos, porque no saben cómo caminar, porque no conocen la voz del Señor. En el capítulo 11 de Jeremías, cuando habla del pacto violado, él está hablando en el verso 4 y también dice: oíd mi voz y poned por obra todo lo que os mande, y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Dios es Dios de un pueblo que le obedece, de un pueblo que procura hacer su voluntad, de un pueblo que lo conoce, de un pueblo que procura deleitarse en su presencia. Por eso les dice: seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ve, si obedecen, y cumpliré el juramento que hice a vuestros padres de darles una tierra que emana leche y miel, como sucede hoy. Entonces respondí y dije: amén, Jehová, amén, Señor. Pero dice: les daré una tierra que emana leche y miel. Entonces nosotros queremos perseverar para vida eterna, y que al final ser aprobados por Dios, y que este cuerpo corrupto se vista de incorrupción. Tenemos que entender que esto sucederá cuando nosotros escuchamos su voz, cuando nosotros procuramos cumplir su palabra. Y según en aquel tiempo Él prometió darle una tierra que emana leche y miel, así mismo nos promete a nosotros darnos un cuerpo incorruptible para vivir siempre en su presencia. Y esto si escuchamos su voz. Y me dijo el Señor: proclama todas estas cosas, palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra. Porque advertí solemnemente a vuestros padres en el día que los hice subir de la tierra de Egipto hasta el día de hoy, madrugando y sin cesar, les he advertido diciendo: oíd mi voz. Siempre el Señor, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, siempre ha procurado que el hombre guarde su palabra, que el hombre escuche su voz, que el hombre tenga una relación con Él. Este es el todo de la vida eterna, cuando conocemos su voz, cuando guardamos su palabra, lo conocemos y venimos a ser uno con Él. Y vivimos vidas que le agradan, porque escuchamos su voz y somos parte de sus ovejas, de su pueblo. De un pueblo sufrido pero en victoria, un pueblo que muchas veces somos rechazados pero seguimos dándole gloria a Dios. Pero dice el verso 8 del capítulo 11 de Jeremías: pero ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que cada cual anduvo en la dureza de su malvado corazón. Por eso traigo sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran, y no lo han cumplido. Eso fue lo que sucedía con aquellos fariseos también, que no querían cumplir la palabra, que no querían escuchar su voz, que no querían ser libres, porque ellos querían tener reconocimiento ellos, pero no le dieron honra al que honra merecía. No quisieron exaltar al Señor, no se dieron de cuenta que Él era el deseado de las naciones, que Él era el libertador, y estaba liberando aún en su presencia, en su faz. Vivió liberando, vivió sanando, vivió hablando la verdad, y ellos no veían al Salvador. Porque ellos se habían ido a la obstinación de su propio corazón, se habían engañado a sí mismos. Pero ellos se alababan en su valentía, se alababan en su riqueza, pero no se alababan en conocer al Señor, no se alababan en hacer misericordia, no se alababan en hacer juicio y justicia en la tierra. Las cosas que el Señor quería, ellos no querían hacerlas. Las cosas que el Señor demandaba, ellos no procuraban ponerlas por obra. Por eso cuando habla Miqueas capítulo 6 también, verso 6, dice: ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me prostraré delante del Altísimo? ¿Me presentaré con holocaustos, con terneros añales? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno.
lo que el Señor pide de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y andar contento con tu Dios, ve, andar humillado para andar delante de Él. Sé siempre lo que el Señor ha pedido es al hombre que haga el bien, ve, que honre su palabra, que lo ame, que lo busque, que lo quiera sobre todas las cosas y que ame a su prójimo como a sí mismo. Ese es el todo de la palabra. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas, Él estaba hablando para que no seamos ciegos, para que entendamos que con eso se cumple toda la ley. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, nosotros no tenemos dioses ajenos delante de nosotros. Nosotros no adoramos dioses ajenos, ¿ve? Cuando nosotros no robamos, no adulteramos, cuando nosotros honramos a nuestros padres, estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso que en esos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Porque en el primero de amar a Dios sobre todas las cosas se cumplen los primeros de esos 10. Y en los otros se cumplen los del prójimo. Pero a veces no queremos escuchar la voz del Señor. Y Él dijo, si fuerais ciegos no tendríais pecado. Y hoy en día vemos ministros que cuando Dios usa un vaso, que a lo mejor es un vaso que no tiene fama, que a lo mejor es un creyente que no busca reconocimiento de hombre, pero que el Espíritu del Señor reposa sobre ese creyente y se deja usar por el Señor porque vive para el Señor y le habla a ministros que son reconocidos. Muchas veces son ministros, no quieren escuchar esa voz. Porque ellos ya se sienten tener la verdad, porque ellos se sienten que no son ciegos, porque ellos ya sienten que no tienen que seguir buscando ser perfeccionados. Y de esto tenemos que cuidarnos. Porque ese pueblo fue escogido por Dios, ese pueblo fue llamado a entrar a una tierra prometida, ese pueblo fue escogido para vivir en la presencia de Dios. Pero ¿qué le pasó a los hijos de Elí? A los hijos de Elí, que le dijo, yo honraré a los que me honran, pero desecharé y tendré por vile a los que me deshonran. Entonces ese llamado también lo tenemos nosotros. Dios nos quiere ayudar, Dios nos quiere ir perfeccionando, Dios quiere que nosotros vivamos una vida que verdaderamente le agrade, pero tenemos que entender que necesitamos refugiarnos en Él. Para poder ver con claridad necesitamos conocer cada día más su palabra, necesitamos ponerla por obra. Tenemos que entender que las ovejas del Señor se gozan comiendo de su palabra, ¿ves? Se gozan comiendo de la mano del Señor, de su voluntad. Por eso el verso 28 del capítulo 10 de Juan dice, y yo les doy vida y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano, porque ellas se van a mantener haciendo la voluntad de Dios. Y cuando el hombre se mantiene haciendo la voluntad de Dios, Dios está en ese compromiso de guardar su palabra, de honrar a los que le honran. Y como ellos hacen la voluntad del Padre, el Padre los guarda aún, aunque sufran una muerte física, los guardará. Y los libra de la muerte eterna, los guarda. Porque esa es su palabra, eso es lo que Él nos dio. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano, porque procuran escuchar su voz. Y quiero tocar este verso 16 que habla de nosotros en el capítulo 10 de Juan. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. ¿Por qué? Porque como Él dijo en el verso 30, yo y el Padre uno somos. La iglesia es un cuerpo y la cabeza de la iglesia es Cristo. Y cada pastor, ¿verdad? Sin ovejas no es pastor y ovejas sin pastor no son ovejas. Todo pastor tiene el pastor de los pastores, a Cristo, el Señor de los señores, ¿ve? El Rey de reyes, el Rey de gloria. ¿Ve? Ese es el pastor de los pastores, pero cada oveja que se sujeta al Rey de gloria, a Jesús, es una buena oveja. Aprende a sujetarse al pastor que tiene, ¿ve? Y esto sí va conforme a la palabra, ¿verdad? Porque el mismo Jesús le dijo a los discípulos respecto a los fariseos, hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen, ¿ve? Entonces lo importante es poner la palabra por obra. Entonces vivimos en unos tiempos donde la gente quiere llenarse de conocer la verdad, donde quieren ser grandes maestros, donde quieren ser grandes ministros, ser reconocidos como ministros de Dios, pero el Señor lo que quiere es que nosotros pongamos por obra su palabra. De que vale que seamos reconocidos por el hombre y no seamos reconocidos por Dios. Entonces tenemos que preguntarnos que no nos pase lo que le pasó a ellos, que le decían a Jesús, ¿acaso nosotros somos ciegos?
Ellos creían que veían, pero no veían a Jesús. Y así a veces nos podemos encontrar nosotros. Nos creemos que somos cristianos, pero no estamos dando testimonio que somos cristianos. Y nosotros mismos nos creemos buenos creyentes, buenos cristianos. Pero cuando el Señor nos prueba, no pasamos esa prueba. Cuando el Señor nos pone un necesitado, no cubrimos ese necesitado. Cuando el Señor pone cerca de nosotros una persona que necesita palabra por medio del Espíritu Santo, si no estamos fervientes en el Espíritu, no podemos darle palabra de Dios. Porque la palabra de Dios viene por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu Santo es que podemos entenderla y es que podemos ponerla por obra. Por medio del Espíritu Santo, escuchando esa voz, es que se cae la ceguera. Es que somos santificados, ¿ve? Cuando procuramos ponerla por obra, escucharla. Y Él dijo, mis ovejas conocen mi voz. Pero respecto a este verso que dice que otras ovejas debo llamar, esos son los gentiles. Eso es pueblo, ¿verdad? Ya que ese pueblo era ciego y no querían oírlo. Y Él les dijo, si fuera ciego no tendrían pecado, pero porque decir vemos, vuestros pecados permanecen, porque ellos se creían que eran pueblo de Dios, porque ellos se creían que ya eran los escogidos, ¿verdad? Y que si el Padre quería, ya no podía desecharlo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, el Señor si quiere levanta hijos de Abraham hasta debajo de estas piedras, hasta de estas piedras. Y eso hace el Señor. Cuando el Señor quiere hacer un creyente fiel, lo coge de lo vil y lo menospreciado, de lo que nadie quiere, la escoria más grande desechada por el mundo. Eso el Señor escoge y el Señor limpia y lo usa para la gloria y la honra de su nombre. Pero ya que ellos se creían pueblo de Dios, pues Él les decía, también tengo otras ovejas que debo atraer y oirán mi voz. Mire qué bonito, oirán mi voz. Por eso es que en Efesios capítulo 2 verso 14, el apóstol Pablo, ¿verdad? Apóstol hacia los gentiles, dice el verso 14 del capítulo 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, de ambos pueblos, judío y gentil, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamento, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Es que esto es lo que tienen los que creen en Cristo, paz. Estos son los que tienen, los que creen en Él, el verdadero amor, el verdadero gozo, el gozo de la salvación, que procuran que el Espíritu Santo fluya en ellos y procuran tener los frutos del Espíritu y procuran llevar mucho fruto. Pero dice, de ambos pueblos hizo uno, porque esto es un nuevo pacto. Cuando Él dijo, consumado es. ¿Ve? Y Él quiere que nosotros como ovejas escuchemos su voz. Y Él quiere que nosotros como ovejas vivamos guardando su palabra. Y eso es lo que nos va diciendo, para que no nos encontremos peleando y diciendo, porque ¿cómo nos volvemos ciegos? Nos volvemos ciegos, vuelvo y repito, cuando en algún momento alguien me habla y me dice, Jonathan, tú te estás desviando en esta manera, en esta área de tu vida. Te estás desviando. Así es la manera que dice la palabra. Así es la manera que dice el Señor. Y cuando yo me amparo en mi conocimiento o me amparo en mi propia voluntad y no escucho esa voz, ya yo me estoy alejando de la voz del Señor y me estoy volviendo ciego. Porque cuando yo no escucho bien por dónde es que debo caminar, pues entonces camino un camino incorrecto. Es como si fuera ciego, camino en oscuridad, camino en desobediencia, camino ajeno al plan del Señor. Por eso es que muchos dejan de gozarse. ¿Por qué? Porque aborrecen la corrección. Eso fue lo que ellos aborrecían, la corrección. En todo tiempo Jesús les hablaba, pero ellos no querían corregirse. Ellos querían tentar al Señor, ellos querían hacerlo caer. Ellos tenían su propio camino. Ellos no conocían la voz del Señor. Así nosotros debemos conocer la voz de Dios, debemos procurar ser verdaderamente ovejas. Debemos de entender eso, que el Señor demanda de nosotros. ¿Ve? Si Él nos llamó y Él es santo, santo en toda nuestra manera de vivir. Por eso hay que vemos tantas diferentes, podemos decir, denominaciones, iglesias, concilios, pero la iglesia es una. Todo aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, esta es la iglesia. Los que procuran conocer la voz del Señor y la conocen y guardan su palabra, la ponen por obra. Estos son los que verdaderamente escuchan su voz. No tienen que decirle al Señor, ¿acaso soy Señor?
En todo tiempo ellos conocen la voz del Señor, porque ese es el que los llamó, ese es el Espíritu que los guarda, ese es el Espíritu que le da vida, ese es el Espíritu que los ayuda a vivir en santidad, ese es el Espíritu que los ayuda a honrar su palabra, ese es el que dice la palabra que nos guiaría en este tiempo, el Consolador, el que nos guía a toda justicia, a toda verdad, es el Espíritu Santo. Ese es el maestro sobre todos los maestros. Hay maestros que Dios estableció maestros, pero estos maestros te tienen que llevar a ti a que tú aprendas del mismo Señor, a que tú seas maduro en la fe, alcances una madurez, a que no seas más como niño llevado por cualquier viento de doctrina, no, a que tú escuches la voz del Señor, que seas una verdadera oveja. Esos son los verdaderos maestros, los que te acercan a Cristo. ¿Qué pasó con Juan? Juan el Bautista tenía 2 discípulos y dice, cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos dejaron a Juan y se fueron tras de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para alcanzar madurez, procurar conocer la voz del Señor, dejar de estar detrás de los brincos, de los saltos, de todo lo que se mueve en este tiempo, que muchas veces es un desorden. Cuando el Señor quiere hablarnos en el silbo apacible, cuando el Señor quiere hablar a nuestro corazón, quiere que tengamos un corazón circuncidado. Alabado sea el nombre de Cristo. Mire que cuando vemos el verso 25 del capítulo 9 de Jeremías, que estábamos hablando en un momento antes, que dice que no se alabe el valiente en su valentía, o sea, que nadie se jacte de nada, porque nadie tiene nada de qué jactarse. Aquí toda gloria es del Señor, ve, que no se alabe rico en su riqueza. ¿Por qué? Porque todo viene de arriba, ve, toda dádiva y todo don viene de lo alto, del Padre de la luz, o sea, que es una bendición. O sea, lo que nosotros tenemos es para compartir, no porque nos merecemos nada. Entonces, cuando él habla esto en Jeremías, para que ninguno tenga más alto concepto en sí mismo del que debe de tener, pero el verso 25 de ese capítulo 9 viene diciendo, aquí vienen días, dice el Señor, en que castigaré a todo circunciso con todo incircunciso, a Egipto, a Judá y a Edom, a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los habitantes del desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Porque es que Dios no hace acepción de personas. Entonces hubo un juicio ya hecho en Cristo, ¿ve? Hubo un pacto hecho en Él con sangre. Y por medio de ese pacto todo el mundo va a ser juzgado. Todo aquel que no tenga la sangre de Cristo sobre él no puede ser limpio de pecado, no puede ser declarado justo delante del Padre. Porque todos vamos a ser declarados justos solamente por medio de Cristo. Nos manda a ser obedientes, nos manda a ser diligentes, nos manda a trabajar para que nos mantengamos ocupados en esta salvación tan grande, tan hermosa. Por eso es que nos manda a trabajar, para que no nos descuidemos, ¿ve? Para que no nos desocupemos, ¿ve? Para que el mundo no nos cautive. Y dice que él llegará el día, ¿verdad? Que él iba a castigar a todo el circunciso con todo el circunciso. Y ese es el día del Señor, el día de Cristo, ¿ve? Y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Porque como dicen Romanos, que no es judío el que lo es en el exterior, sino es en el interior. La alabanza que viene de Dios y no de los hombres. ¿Por qué de Dios y no de los hombres? Por medio del Espíritu Santo. Esa es la alabanza que viene de Dios y no de los hombres. La alabanza que viene del Espíritu Santo. Así es que Dios quiere que le sirvamos por medio del Espíritu. No hay otra manera de agradar al Señor, bendito sea el nombre de Cristo, sino procurando servirle en espíritu y en verdad, sino procurando conocer su palabra, ser dirigidos por Él. Por eso nos dice ese verso 11 de segunda de Romanos, capítulo 2 en Romanos, porque ante Dios no hay acepción de personas. Y el verso 29 del capítulo 2 en Romanos sigue hablando en esa misma línea, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene del hombre, sino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que van a ser aprobados por Dios? Los que conocen su voz, los que guardan su palabra,
los que están procurando ser transformados día a día, los que cargan su cruz, los que procuran limpiar cada día más sus vestiduras, los que reconocen cuando Dios está hablando, los que reconocen el llamado a vivir en santidad, en santificación, y que el mundo quiere mancharnos, y como el mundo quiere mancharnos, nosotros procuramos vivir humillados debajo de la mano poderosa de Dios para que Él nos levante cuando fuere tiempo, para que Él nos guarde de todo mal. Tenemos que procurar conocer la voz del Señor. Tenemos que procurar vivir como que no somos ciegos, porque nosotros no somos ciegos. El que tiene el Espíritu de Dios ve. El que tiene el Espíritu de Dios procura acercarse a Él, procura agradarle. El Espíritu que mora en Él anhela estar con el Señor. Entonces aquellos eran ciegos. ¿Por qué eran ciegos? Porque no querían seguir al Señor, no querían reconocerlo. Entonces hoy en día podemos vivir de esta manera. Si no reconocemos la voz del Señor, si no reconocemos sus llamados, hay tantas voces que quieren extraviarnos, que quieren que nos confundamos, y aún la voz del enemigo, aún el propio yo, el deseo de nuestra alma, que muchas veces lo que quiere es engrandecerse, que muchas veces lo que quiere es alabarse de la sabiduría que Dios nos ha dado, porque muchas veces queremos creernos grandes por el ministerio que tenemos, y porque estamos sonando, y porque nos invitan mucho. Entonces terminamos siendo como el maligno, que por la multitud de sus contrataciones se dañó. Tenemos que procurar esto, guardarnos. Aquí el grande es Cristo, el que hay que predicar es a Cristo. Aquí el que derriba a Goliat es Cristo, no somos nosotros. Muchas veces nosotros somos el pueblo que anda escondido, con miedo, que no se atreve a pelear la buena batalla, que no quiere pararse a interceder por las almas que andan cautivas, que no quiere amar al enemigo, que no quiere hacerle la guerra a las fuerzas del mal. Un pueblo que no quiere pelear en el espíritu. Así somos muchas veces nosotros. Como aquel pueblo que estuvo 40 días allí viendo al gigante gritar, pero no se atrevía a pelear. El que vino a pelear, a sacar la cara, es Cristo. Como en aquel tiempo fue David, en este tiempo es Cristo. Sin Cristo nada podemos. Sin la palabra de Cristo no podemos permanecer, porque Él es la voluntad del Padre. Cuando Él dijo, yo y el Padre somos uno. Y déjeme decirles que el Padre es espíritu. Cuando Jesús dijo, yo y el Padre somos uno, está hablando de la voluntad del Padre en Él. Está hablando del propósito de Dios en Él, se estaba cumpliendo. El deseo de mi Padre se cumple en mí. Cuando Jesucristo dijo, Padre, pasa de mí esta copa, entonces era que estaba ahí la carne, la debilidad del hombre, que Él vino en carne, el sentir de que no quería morir. Eso fue lo que se manifestó ahí. Por eso dijo, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero morir, pero el alma, el espíritu quería hacer la voluntad del Padre. Por eso dijo, bendito sea el nombre de Cristo, por eso dijo, hágase como tú quieres y no como yo. Este es el negarnos a nosotros mismos, este es el morir al yo, esto es procurar hacer la voluntad del Padre. Si buscamos lo que es un evangelio puro, si buscamos lo que es vivir las palabras de Dios puras, entonces tenemos que procurar que no sepa nuestra derecha lo que hace la izquierda, que no sepa la izquierda lo que hace nuestra derecha, que no procuremos servirle al Señor para ser reconocido por los hombres, sino que queremos servirle al Señor para honrar su nombre, para exaltar su palabra, para procurar hacer su voluntad, para que otros sean libres como a nosotros nos ha hecho libres. Tenemos que morir a nuestro interés personal, a nuestros designios, porque estos eran ciegos porque no querían morir a lo que ellos querían, no querían morir a sus intereses personales, porque eso era lo que a ellos les gustaban, ser vistos por los hombres, el vestir bien, el que les dijeran Rabbi, Rabbi, maestro. Entonces hoy en día esta jactancia, esta soberbia se ha metido en muchos que les gusta que le llamen, gran evangelista del Señor, evangelista internacional, entonces el ministerio les hace crecer el ego, el orgullo. No, el que quiera ser el más grande entre vosotros sea vuestro servidor. Esto es un llamado a la humillación, un llamado a que nosotros reconozcamos que necesitamos escuchar la voz del Señor, no sea que nos volvamos ciegos, porque este pueblo fue llamado, este pueblo fue puesto en alto, Dios los escogió, Dios los vistió, por eso habían maestros de la ley, por eso habían levitas, todos ellos tenían una manera de vivir, una manera de conducirse, una manera de vestir que le estableció Dios.
Entonces hoy en día vemos que aquellos ministros para aquel tiempo, Dios los vestía, les decía cómo tenían que vestirlo. Hoy en día hay tanta gente molesta porque quieren vestir para ellos y no quieren vestir para Dios. Siempre Dios va a hablar de la santidad por dentro y por fuera. Primero por dentro, luego por fuera. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo santo. Porque Él es santo. Entonces si decidimos vivir para Dios, pues no vivimos para nosotros. Entonces hay gente que se apartan, que no quieren seguir la voz de Dios porque Dios los llama a cambiar por completo. Porque Dios los llama a dedicarle su vida a Él. Pero como no quieren dedicársela a sí mismos. Por eso no lo conocen. Y son ciegos porque no escuchan su voz. No quieren escuchar su voz como aquel pueblo que no quería escuchar la voz de Dios. Porque si Jesucristo les estaba hablando es porque Jesucristo quería ser escuchado. Pero ellos estaban negando la voz del Maestro. Ellos no querían reconocerlo como Señor. Ellos no querían reconocerlo como que venía de Dios, ¿ve? Y así pasa con todo aquel que en un momento Dios los está disciplinando. Dios le está hablando palabras de lo alto. Dios los está llamando al arrepentimiento, a reconocer en dónde están resbalando o en dónde se están desviando. Pero como ellos no quieren coger la disciplina, la corrección, esta gente entran en ceguera. Por eso hay una iglesia que le dice: úngete tus ojos con colirio para que vea. Pero esta iglesia se creía que veía. Y así hay muchos ministros. Tenemos que cuidarnos, que yo no me crea que porque Dios en algún momento me esté usando, que toda gloria y toda honra es de Él, o en algún momento, ¿verdad?, me esté poniendo en gracia delante de los hombres. No que yo me crea que esto es de mí mismo, o que yo me lo merezco, ¿ve? O que ya por eso soy infalible. No, aquí el único infalible es el Señor. Todo hombre, todo creyente debe tener su mirada puesta en Jesús. Él es el digno a imitar. Él es el digno a seguir. Como Él caminó, nosotros debemos caminar. Cada palabra que Él habló, nosotros debemos escudriñarla, conocerla y ponerla por obra. Es la palabra de Cristo la que tenemos que exaltar. Tenemos que procurar parecernos cada vez más a Él, cuidarnos de la jactancia, del orgullo, de la soberbia, que eso era lo que tenían estos religiosos fariseos, una soberbia. A veces creían mejor que los demás. No, cuando yo me guardo, para el Señor me guardo, y que yo me guarde, esto a mí no me hace más grande que nadie. Dios no hace acepción de persona, amén, pero Dios me honra al yo procurar darle lo mejor de mí y al yo honrarle. Yo lo honro y Él me honra. Yo me guardo porque Dios me quiere santo, apartado de toda mancha del mundo, ¿ve? Por eso yo me guardo, porque Él me lo pide. Yo procuro vivir en obediencia, no que yo sea ya perfecto, pero una cosa sí hago, procurando esa perfección, procurando exaltar su nombre, procurando honrarle, procurando que por causa mía su nombre no sea blasfemado. Y como su nombre no es blasfemado por mi causa, cuando yo camino como un hijo de Dios, cuando yo aprendo a marcar la diferencia, amén, cuando en mi boca no se haya maldad, amén, cuando yo me aparto del pecado y de toda iniquidad, cuando yo procuro exaltar su nombre, cuando yo hablo la palabra tal como Él la habló, entonces yo estoy exaltando su nombre, lo estoy honrando y no estoy haciendo nada para que su nombre sea blasfemado. ¿Cómo el nombre de Dios es blasfemado? Cuando vemos personas viviendo como los impíos y dicen que son creyentes. No, Dios cambia, Dios transforma, de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ya nosotros no queremos vivir conforme al mundo ni conforme a los rudimentos del mundo, sino que vivimos conforme como Dios ha establecido en su palabra, honrándolo, poniendo por obra su palabra, amén. Y de ninguna cosa tenemos por qué jactarnos, porque toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, amén. Y como viene de Él, toda gloria y toda honra es de Él. Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, y nosotros le rogamos que nos ayude a ponerla por obra, a hacer su perfecta voluntad, esforzarnos y ser valientes, amén. Porque eso fue lo que vino a hacer el Señor, ¿verdad? A guardarnos, a sus ovejas. Y las mías me conocen y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Procuremos que somos esas ovejas que conocen su voz, que procuran en todo tiempo exaltar su palabra, que procuran caminar dando testimonio que Dios transforma, que Dios limpia, que ya no amamos las cosas del mundo, ¿verdad? Aunque estamos en el mundo y ciertamente el mundo va a procurar mancharnos con las cosas que oímos, con las cosas que vemos. Tenemos que cuidar por eso las cosas que hablamos, amén, y procurar cada día más agradar al Señor, porque vivimos para Cristo, no vivimos para nosotros. Así que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor Jesús,
moriremos. Amén. Así que damos gracias al Señor, que Él es la vida eterna. Procuremos no ser como aquellos religiosos que eran ciegos, que el Señor los llamaba al arrepentimiento, que los llamaba a reconocer que Él era el Rey de Reyes y Señor de Señores, que de Él venía la salvación. Y no querían, porque no querían obedecerle, porque no querían escuchar su voz. Y todo aquel que ignora la voz del Señor, todo aquel que no procura vivir en obediencia, todo aquel que no procura vivir en humillación, está ignorando la voz del Señor y está teniendo en poco una salvación tan grande. Así que damos gracias en esta hora por la palabra del Señor. Damos gracias al Padre por el sacrificio de Cristo el Hijo. Damos gracias al Señor por su Espíritu Santo, por guardarnos hasta el día de hoy. Y le rogamos que nos guarde, amén, que nos mantengamos humildes, ¿verdad? Que procuremos que si hasta hoy hemos sobrevivido, nos ha permitido guardar la fe, es por su misericordia y su gracia. No es porque somos los más obedientes del mundo, pero procuramos vivir en obediencia. No porque seamos débiles, no porque estemos en un cuerpo de carne. Vamos a usar eso para justificarnos y vivir como queremos, como nos dé la gana. No, aquí hay que procurar vivir como el Señor demanda en su palabra, y el Señor nos demanda en la palabra que tenemos que ir muriendo al yo, que tenemos que amar a nuestros enemigos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y procurar hacer el bien, que Dios nos llama por medio de su palabra a que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Amén. Así que Dios los bendiga mucho. Dios bendiga al pastor Miguel Alvarado. Dios bendiga a cada hermano, hermana, sierva, ministro del Señor que ha compartido en esta hora. Y no olvidemos que las verdaderas ovejas del Señor se gozan comiendo de su mano, comen delicados pastos y en el Señor descansan. El Señor permanece fiel. Dios los bendiga mucho. No le tomo más tiempo. Y procuremos ser siempre sensibles a la voz de Dios y procurar caminar escuchando su voz, porque si dice que el mismo Señor con voz de mando, con voz de trompeta y con trompeta de Dios, o sea que es la voz de Dios la que nos va a llamar, el que no conozca su voz no puede levantarse y no puede seguir en pos de Él. Amén. Así que lo importante es que conozcamos su voz, y para conocer su voz tenemos que procurar la llenura y la guianza del Espíritu Santo. Así que Dios los bendiga a cada uno. Le amamos en el amor del Señor, ¿verdad? Con amor no fingido, y procuremos guardarnos y hacer el bien, porque los días son malos. Dios los bendiga, pastor, a la familia y a cada hermano. El Señor permanece fiel. Dios los guarde.